vamos a estudiar lo que es las leyes de Kirchhoff. Entonces, las leyes de Kirchhoff es un método general para resolver circuitos eléctricos. Con estas leyes de Kirchhoff podemos resolver cualquier circuito eléctrico de la vida, dice. Aquí tenemos un circuito eléctrico que tiene una batería y tiene las resistencias en esta disposición. Tenemos R1, R2, R3, R4, R5 acá y R6 acá. Entonces, si yo les pidiera que encontremos, por ejemplo, el voltaje BF, si yo les pidiera aquí en este circuito, o les pidiera la corriente que pasa por la resistencia R3 y 3. Con el método de asociación de resistencias en serie y paralelo, no lo podríamos hacer tan fácil, porque, por ejemplo, aquí díganme ustedes qué resistencias podrían estar en serie o qué resistencias podrían estar en paralelo. En serie sería el 2 y 1 y el 3 y 4. Ya, entonces, el 2 y el 1 no estarían en serie. ¿Por qué no estarían en serie R1 y R2? ¿Por qué no están en serie R1 y R2? Porque no están cortados por la resistencia 6. Porque aquí R6 ya una de las características de la asociación en serie es que la corriente que atraviesa si fuera así, por ejemplo, así, esta corriente es la misma, ¿sí? El rato que aquí hay otro camino, aquí por aquí, o entra corriente o sale corriente. Entonces ya no están en serie estos dos, R1 y R2, porque aquí aparece R6, ya no están. Y asimismo en paralelo, no hay resistencias en paralelo. No hay resistencias en paralelo. Entonces aquí no podría trabajar con asociación de resistencias en serie en paralelo. Entonces, dado eso, necesito otro método para resolver circuitos. Ese es el asunto. Busquemos ahí el método general, que es el método de las leyes de Kirchhoff, el que vamos a ver. Entonces, para poder nosotros explicar las leyes de Kirchhoff, necesitamos hacer unas definiciones. Bueno, la primera definición sería la definición de rama. Entonces, ¿qué es una rama? Una rama es un segmento de un circuito por donde circula una única corriente. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿cuál sería rama? BF es una rama. Otra rama, ¿cuál podría ser? El BAD. BAD es una rama. Otra rama, el DF. Otra rama sería el DHIG. DHIG es una sola rama, porque no hay otro camino, no existe otro camino más por donde la corriente pueda ir que por esta rama. Igual aquí no existe otro camino más, solo esta rama. Aquí esta es una sola rama. Entonces, ¿cuántas ramas podemos ver aquí? ¿Cuántas tengo yo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 ramas en este circuito, en este caso. Nodo. ¿Qué es el nodo? Es la unión de 3 o más ramas. Entonces aquí solo tenemos ¿cuántos nodos? Dígame los nodos que tenemos. BAD. El B nomás. El nodo es un punto. Es el punto de unión. Muy bien. De unión de 3 o más ramas. Entonces el punto B. ¿Cuál otro nodo? El D. Muy bien, el D. ¿Cuál otro El más? F. El F y el G. El F y el G. Entonces B, D, F, G. Los 4 nodos. Entonces, ¿qué más? Ahora la malla. ¿Qué llamamos malla nosotros? Malla es un circuito cerrado formado por ramas, pues. Entonces aquí tenemos, ¿cuántas mallas tengo? 1, 2, 3 y la total 4 y la de aquí 5. Entonces aquí, por ejemplo, una malla sería
A, B, F, D. Entonces comencé en A. De ahí continúe así en sentido A, B, F, D, A. Y ahí está una malla. Siempre termina donde comenzó, cerrado. Y ahí tendríamos otra malla, la que sería la B, C, G, F, B. Y así tendríamos algunas mallas. Aquí tendríamos esta, la de aquí. La D, E, F, G, I, H, D. Yo estoy leyendo en sentido horario, pero podía haber leído en sentido también antihorario, ¿sí? Ya una vez que hemos definido qué es una rama, qué es un nodo, qué es una malla, estamos listos para poder definir ya exponer las leyes de Kirchhoff. Entonces, miren, bueno, antes de exponer las leyes de Kirchhoff, nosotros habíamos definido que era una rama y que dice, es un segmento de un circuito por donde circula una única corriente, porque no tiene a dónde más irse, pues la corriente solo tiene un camino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros, antes de, ya en un problema, en un ejercicio, tendríamos que definir las corrientes de rama, ¿sí? Entonces, usted ya quiere resolver este circuito, ya queremos resolver. Entonces, queremos resolver, lo primero que tenemos que hacer es definir las corrientes de rama. Entonces, en cada rama, yo he puesto una corriente. Los sentidos de las corrientes que he puesto son arbitrarios. Así como cuando hacíamos nosotros en dinámica, suponíamos las fuerzas en un sentido y después cuando nos salía negativo, significaba de que la fuerza era en el sentido contrario. Asimismo, en circuitos, yo inicialmente supongo un sentido de la corriente y si me sale el signo positivo, significa de que el sentido escogido estuvo correcto. Y si me salió el sentido negativo, que el sentido de la corriente es contrario. Entonces, de ley tenemos que tener un punto de partida. En cada rama yo tengo una corriente, que están justo 6 ramas, 6 corrientes. He puesto de esta forma. A veces hay sugerencias que son buenas de tomar. Una es, por ejemplo, de que las corrientes se sugiere de que vayan en el sentido de negativo a positivo de las baterías. Entonces, como aquí tengo una única batería, entonces yo cojo que mi corriente I5 vaya en el sentido de negativo a positivo de la batería, entonces en esa dirección. Es una de las sugerencias que se da para que las ecuaciones sean más fáciles de poderlas enunciar, entonces es una de las, para facilitar. Pero igual si hubiera puesto al revés no habría ningún problema. Siguiente, una vez que hemos definido. Ahora sí, la primera ley de corrientes de nodo. Entonces, la ley de corrientes de nodo dice que ya habíamos visto, aquí teníamos algunos nodos, 1, 2, 3, 4. 4 nodos tengo en este circuito. Entonces, yo tengo, ¿qué me dice la ley de corrientes de nodo? Dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo, sumatoria de las corrientes, ahí la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo, tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Entonces, por ejemplo, el nodo B, ¿qué corrientes entran al nodo B según mi gráfico? La I2 y la I1. Gracias. ¿Y quién sale, señor Chizaguano? La I5. I6. I6. I6, No porque le de veo. acuerdo, les puse las corrientes de acuerdo a la resistencia. Aquí está R6, Ay, entonces está I6. Entonces sería la I6. Gracias, señor Chizaguano. Entonces ya tengo mi corriente en el nodo B. Y ya podría también en el nodo, ya estoy formando mis primeras ecuaciones ya. En el nodo F. En el nodo F, ¿cómo sería? la I4. Y 4 más La I6.
¿Y quién sale? La I3. Muchas gracias. Y aquí tenía 1, 2, 3, 4. Veamos la otra, nodo D. La I3. Ya, y 3 más. ¿Quién más entra al nodo 3? La I5. No, no entra la I5. O La I1. I4 y G. Estamos en el nodo D, verán. Entonces, la I3 entra. Pero la I1, ¿qué está entrando o saliendo, señorita? ¿Cuál es su nombre? Jessica. Aló. Jessica, ya. A ver, Jessica, dígame, la I1, esta es la I1. ¿Está Sí. saliendo del nodo o está entrando? Está saliendo. Muy bien, entonces es igual a la I1 más. La I5, ¿está saliendo o está entrando al nodo D? Está saliendo. ¿Qué sería I5? Entonces, miren, ahora sí, la G, nodo G. A ver, dígame, señor Ruales, en el nodo G, ¿cuál es la corriente que entra? I5, Ya hay 5, ¿y cuáles son las que salen? I4 e I2. Ya, muchas gracias, señor Ruales. Listo, entonces, listo, miren, acá tenemos, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4 nodos y 4 ecuaciones. De estas 4 ecuaciones solo no valen, sino son útiles para resolver el sistema, solo 3. Porque una de las de aquí, una de las 4, es una ecuación que es producto de las otras 3. Entonces, ¿qué se llaman? Se llaman cuando es linealmente dependiente, se llama. Entonces, cuando no depende 3 independientes, serían 3 ecuaciones linealmente independientes. Entonces, yo no puedo coger las 4 porque una de estas es repetida. Entonces, no sé, dice, ¿cuál es la repetida? No sé, pero no importa, porque solo voy a coger 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, la otra 4 ya no le cojo. ¿Qué más? ¿Cuál es el objetivo de este problema? El objetivo de este problema es encontrar las corrientes de rama. ¿Cuántas corrientes de rama tengo? Tengo 6 corrientes de rama. Para encontrar esas 6 corrientes de rama, yo necesito tener 6 ecuaciones. De las 6 ecuaciones, yo ahorita ya tengo 4 nodos, puedo sacar solo 3. Tengo 3 ecuaciones. Entonces, me hacen falta otras 3 ecuaciones más. Entonces, aquí sería como un tip, o si no algo sería, si tenemos n ecuaciones de nodo, solo n-1 ecuaciones son linealmente independientes. Solamente me sirven de las 4, solo 3. Cualesquiera. Yo puedo escoger la primera, la segunda y la tercera. Punto. Entonces ya tengo las 3 primeras ecuaciones. Vamos a la siguiente. La primera ley de Kirchhoff era la ley anterior. La ley de corrientes de nodo. ¿En base a qué es la ley de corrientes de nodo? La ley de corrientes de nodo es una variación de la ley de la conservación de la masa. ¿Por qué? Porque la corriente es carga sobre tiempo. Entonces, en un tiempo dado, en un instante dado, la carga que ingresa tiene que ser igual a la carga que sale, porque la carga es electrones y los electrones son masa. Entonces, lo que me está diciendo en otras palabras es que la masa se conserva. ¿Sí? Es lo que me está diciendo la ley de corrientes de nodos, la ley de conservación de la masa. Ahora vamos a la ley de voltajes de malla. La ley de voltajes de malla tiene que ver con la ley de la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque voltaje era energía sobre carga. Entonces, la ley de voltajes de malla tiene que ver con la ley de la conservación de la energía. Entonces, la ley de voltajes de malla dice que la suma de las diferencias de potencial en una malla tiene que ser igual a 0. Y eso es verdadero porque, por ejemplo, si yo quisiera poner el potencial en A, yo cojo de aquí, digo, el potencial en A más la diferencia de potencial
B sería AB más la diferencia de potencial BF y más la diferencia de potencial FD y más la diferencia de potencial DA, ¿sí? Va a ser igual al BA, ¿sí? Entonces, esto es igual, si usted le pasa a restar acá, se hace 0 y le queda que la suma de las diferencias de potencial en la malla es igual a 0, ¿sí? Entonces, de ahí nace esta ecuación, la ley de voltajes de malla. Si yo parto de un punto, el potencial en el punto A es igual a la suma de las diferencias de potenciales hasta llegar acá. Entonces es igual a 0. Pero bueno, esto no les voy a pedir que demuestren, sino lo que me interesa en este caso es aplicado, ¿no? Entonces de ahí nace, pero la ecuación es la que está acá, a la derecha. Ya. Ahora, para poder nosotros poner los signos correctos en las caídas de voltaje, hay reglas que tenemos que seguir. Estas son las reglas que nos indican cómo poner el signo correcto en las diferentes caídas de voltaje. Primero, nosotros vamos a hacer una suposición. La suposición sería de que la lectura siempre, aquí está, va de sentido de A hacia B, es la lectura, ¿no? De A hacia B. En todos estos casos, la lectura va de A a B, de A a B, de A a B, de A a B. La lectura es de A hacia B. Entonces, la primera regla dice que si estoy leyendo de A hacia B y la corriente que atraviesa una resistencia está en el sentido de lectura de A hacia B, entonces aquí existe una caída de potencial en la resistencia. Entonces aquí es delta B es igual a menos I por R. Hay una caída de potencial y eso es verdadero porque estoy leyendo de A hacia B. Aquí, si tengo un ejemplo, tengo 5 voltios. Aquí en la resistencia se consume un voltaje y aquí yo tendría 3 voltios, un ejemplo. Entonces aquí es la diferencia de la caída de potencial es una disminución de voltaje, menos I por R. Pero ¿qué pasa si yo estoy ahora leyendo de A hacia B y la corriente está en sentido contrario? Entonces, si estoy en sentido contrario al sentido de lectura en una resistencia, entonces aquí es más I por R. Aquí hay una subida de voltaje en este caso. Veamos ahora en una batería. Si tengo una batería y estoy en el sentido de lectura de A hacia B, y la batería va de negativo a positivo. El sentido de una batería siempre es de negativo a positivo, ¿no? Entonces, si la batería está de negativo a positivo y coincide con el sentido de lectura que es de A hacia B, entonces es más, aumenta el voltaje. Y es obvio porque sé que tengo 3 voltios y en la batería hay una batería de 2 voltios. Aquí me va a aparecer 5 voltios porque la batería la aumenta. Por el contrario, si es que estoy en leyendo de A hacia B y me encuentro con una batería que está en sentido contrario, es decir, de positivo a negativo, pues aquí hay una caída de voltaje. Entonces, estas reglas son básicas para enunciar las leyes de Kirchhoff. La segunda ley, que sería la ley de voltajes de malla. Entonces, vamos nosotros al ataque aquí. Necesitaba 3 ecuaciones más, ya tenía 3 anteriores, necesito 3 más y ya. Entonces, vamos aquí en la malla. Voy a leer todas en sentido horario, ¿no? Voy a leer sentido horario, que sería, comienzo en mi malla A, B, F, D, A. Sentido horario. Voy a hacer esa malla aquí. Entonces, comienzo en A. Comenzamos. Solo estoy en esta rama, ¿no? Verán, comienzo en A. En R1. ¿Qué pasa en R1? Estamos comparando aquí a la derecha. ¿Con qué caso estamos en R1? Con A. Caída de potencial. Ajá, entonces el primero sería
menos I1 por el R1, que es 20 ohmios. 20 ohmios, dice aquí, si no le ven. Hagamos más grande si es que no ven. Pero ya no ven ni las ecuaciones. Entonces aquí están 20. Voy a aclararles mejor. Entonces este es 20 ohmios. Este es 60 ohmios. Este es 50 ohmios. Este es 20 ohmios. Y este es 50 ohmios. Y este es 10 ohmios. Ya. Ohmios, ohmios, ohmios. Y esta flecha es así. Ajá. Listo. Veamos. Entonces aquí sería una caída, menos y 1 por 20. Sigo avanzando, verán que solo esta malla estoy yendo esta malla de aquí. Es el sentido de lectura, ¿no? Entonces ahora de B a F, ¿qué pasa ahí? Igual caída. Menos y 6 por 20. Y acá sigo esta malla, estoy en esta malla. Sigo aquí, igual. Menos y 3 por 60. Ahora veamos el siguiente, veamos en la otra malla, en la malla, en esta otra. Bueno, aquí quiero acomodarle, sería 20, menos 21. Acomodemos esto. Esto es menos 21, menos 26 y menos 63. Y esto es igual a 0. Y entonces vamos a la otra malla. Igual voy a coger B, C, G, es aquí. B, C, G, F, B. Entonces, horario mismo. Ya. ¿Qué pasa con I2? Estoy leyendo así. Es positivo. Tiene Ahí sentido es positiva. contrario. Ahí sí es positivo, entonces ahí sería 50 por I2 positivo. ¿Sí? Ahora, continuando así, ¿qué pasa con eso de aquí? Negativo. Muy bien, menos 54. Y aquí Positivo. más 26 igual a 0. Ya tengo, me falta solo la última y la malla, ya tengo la cuarta ecuación. Digo la sexta ecuación, que es la que quería. Entonces aquí sería, comienzo en D, sigo a F, sigo a G, sigo a I, sigo a H y de ahí sigo a D. Estoy aquí, en esta. Sentido horario estoy leyendo. Entonces ahí, ¿qué pasa con esta? D. Positivo. Positivo sería 63. Este también positivo, 54. Y este de aquí, la batería. ¿Qué pasa con la batería? ¿Qué signo tendría la batería? Negativo. Negativo, porque estoy entrando por el positivo. Muy bien. Sería menos 20 voltios esta batería. Y este de aquí, ¿qué es esta? Está así. Positivo. Ajá. Negativo. Más, Positivo sería. más 10 y 5. Ya, 10 y 5. Entonces ahora ya tengo las 6 ecuaciones con 6 incógnitas y lo que tendría que hacer es resumir nada más. Voy a resumir mis ecuaciones, entonces. La página anterior. Y 1 más I2 igual a I6. Y 1, y 2, y 1 más I2, y 3, y 4, y 5, y 6. Menos I6 igual a 0.
Y 1 más I2 era igual a I6, que es la primera ecuación, la acomodé bonito. Anterior. La otra, I4 más I6 igual a I3. I4 más I6 igual a I3. I4, bueno, I4 más, bueno, aquí sería menos I3 más I4 más I6 es igual a 0. Entonces, I4 más I6 es igual a I3. Y 4 más I6 es igual a I3. La otra, la última. Y 1 más I5 es igual a I3. Y 1 más I5 es igual a I3. Y 1 más I5 menos I3 es igual a 0. Estoy formando el sistema, ¿no? Y ahora el siguiente de las de malla que tengo aquí formando, por ejemplo, sería 63 más 54 más 15 es igual a 20. La otra sería 52 menos 54 y más 26. Y la otra sería menos 21. Y entonces aquí están toditas negativas. Como son toditas negativas, podría hacerles todas positivas. 21, 63. 21 más 63. 21 más 63 es igual más 26. Más 26. Igual a 0. Tengo aquí 6 ecuaciones con 6 incógnitas y teóricamente yo podría resolver este sistema y ya solucionarlo. Entonces miren, en una prueba o en un examen, a mí solo les pido el sistema de ecuaciones a veces. No les pido que resuelvan porque resolver esto es muy larguísimo. Pero bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos las famosas calculadoras por internet, entonces ahí puede ponerle usted el sistema en el internet, en una calculadora. No, entonces ya me da también la solución. Veamos si es cierto. Entonces, por favor, denme tomando una fotito para que o no, ustedes me dictan, tómenle una foto y me dictan a mí para ingresarle y alguien también que me ayude ingresando también en una plataforma. Vamos a ingresar. Por ejemplo, aquí dice sistemas de ecuaciones. Ya. Entonces, por favor, me dictan de la primera. Ahí está me dictan los coeficientes, por favor, de la primera. Y 1, Sería 1. sí, más 1. Ya, 1, a ver, aquí está. 1, el 1, ¿qué más? Y en el I6 sería menos 1. Gracias. Menos 1. Entonces, 1, 1 y en el I6 menos 1 y 0. Ya. Entonces, en el segundo, En el I3 iría menos 1. ya, En el 4 iría más 1. ya, Y en el 6 iría más 1. Igual a 0. ya. En la tercera, En 1 iría 1. ya, En 3 iría menos 1. ya, En 5 iría más 1. Igual a 0. ya. La cuarta, En 3 iría 60. En 4 iría 50. En 5 iría 10. Igual a 20. ya. En la última, Y en la 2 iría 50. ya. En la 4 iría menos 50. Y en la 6 iría 20. Entonces, ¿cuánto tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Me falta la última, sí. En la primera es 20. Ya, En la tercera es 60.
Y en Ya. la 6 es 20 igual a 0. Listo. Entonces, mira, aquí tengo 6 ecuaciones con 6 incógnitas, espero no haberme equivocado en el ingreso. Kramer es determinantes. Pero es que me sale la respuesta. Bueno, si no me he equivocado. Si no me he equivocado, estarían las respuestas. Entonces, X1 me salió negativa y X6 negativa. O sea, que significa que el sentido es contrario a lo que había supuesto originalmente. Entonces, sí podemos sacar ahí el valor. Por ejemplo, ayúdeme con una calculadora, por favor, para anotar estos valores, si es que efectivamente. ¿Y cuánto vale este I1? 82 dividido para 2,95. 0,277. 28. 0,277. Bueno, pongámosle 0,27. Sí, 0,28 pongamos, porque voy a usar instrumentos de medida, entonces voy a con aproximado a 2 decimales. Amperios, ¿ya? O no, vamos a hacer miliamperios, entonces necesito 3. Bien está, entonces 0,277 equivale. ¿Y cuál es la siguiente después del 7? El 9. El 9 sería 27,8. Y a 27,8. Claro, a miliamperios voy a hacer. Entonces, el I2 con 3 decimales. 0,210. Me dicen, por favor, el I3. 0.115. 0,115. El I4. Esto era amperios. 0,183. Y el I5. 0,393. Y el I6. 0,013. Menos 0,013. ¿Ya? Entonces, miren, ahí tendríamos mi solución. Ahí me salió a mí menos El último no 0.068. es. 0,68. Gracias. Entonces, miren, aquí estaría ya la respuesta. Ya. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso que yo hiciera? Bueno, cuando les hagan una prueba, entonces recuerden una prueba, yo les voy a hacer máximo 3×3. ¿Qué más? Veamos ahora, les voy a ver, ¿qué haríamos después de esto? Entonces, hay un simulador de circuitos, se llama Proteus. Este simulador me permite simular circuitos de todo nivel. Es muy, muy usado. Yo ya le había hecho el circuito anteriormente, pero igual esto yo les voy a enseñar cómo hacerlo para los que no saben. Aquí está mi circuito, miren. Aquí está mi circuito. ¿Cómo yo podría medir las corrientes? ¿Con qué aparato mido la corriente? ¿El amperímetro? Con el amperímetro. Muy bien, entonces, ¿cuál es el nombre suyo, señorita? Pincha. Señorita Pincha. Entonces, y a ver, señorita Pincha, usted mismo. ¿El amperímetro va en serie o va en un circuito? ¿Va en serie o se conecta en paralelo? En paralelo me parece que. Yeah. El amperímetro se conecta siempre en serie y el voltímetro siempre en paralelo. Entonces, el amperímetro de ley tengo que yo aquí ponerlo en serie. Aquí le voy a abrir el circuito. Bueno, sí, voy a abrir el circuito. Abro el circuito y voy a meter un amperímetro aquí. Aquí está mi amperímetro. Listo. Voy a ponerle también acá otro amperímetro. Ah, miren, aquí me estoy equivocando. Estoy poniendo un amperímetro de AC. Necesito poner un amperímetro de DC. Bueno, aquí está. Le pongamos de esta manera. Para que se pueda leer, si no, no lo van a poder leer Y ahí está la corriente. Voy a medir la corriente en esta rama, que era la I1 y la I2 voy a medir. ¿Sí? Tendría que yo poner un amperímetro en cada rama. En cada rama tendría que poner un amperímetro para medir. Pero solamente voy a medir aquí 3 ramas. Voy a medir para tratar de comprobar lo que yo hice.
Entonces, aquí también voy a medir. La I total sería esta, la que sale de la batería. ¿Sí? El circuito no lo he modificado, es la misma forma, sino que he abierto el circuito para intercalar el amperímetro, así se hace. Se abre el circuito y se pone y se intercala el amperímetro. Se abre el circuito y se intercala el amperímetro. Estos amperímetros son de intercalación. Hay otros amperímetros que son los que se utilizan en las empresas eléctricas, y esos amperímetros son mucho más fáciles. No sé si han visto, son unos amperímetros de pinza que le ponen al alambre, el alambre va dentro de la pinza y ya le marca. O sea, ni siquiera le toca al alambre, sino que la pinza le abraza al alambre y ya le marca. Pero eso para este tipo de circuitos más pequeños necesitamos a veces de intercalación, porque no hay otra forma de medir. En esos, como la corriente es más grande, en esos de un poquito de más de corriente, se puede utilizar un amperímetro de pinza. Pero bueno, aquí estaría nuestro circuito, ya podríamos ya intentar medir, veamos qué nos va a salir. Ah, les pedí 3 unidades para poner miliamperios, entonces voy a cambiar las unidades. Properties, miliamperios. Properties, miliamperios. Ya estamos en miliamperios, entonces veamos. Boom. Entonces, ahí están. La I1 me sale 278 miliamperios. Y está el sentido, miren, porque salió negativo. Porque aquí el sentido de según le puse el amperímetro, mide el sentido positivo de la corriente cuando la corriente está entrando por el más. Si la corriente entra por el más, entonces el sentido me marca positivo en el amperímetro. Entonces aquí justo entra la corriente, está de bajada, y entonces me marca 278 miliamperios. Aquí está negativo porque, como les dije, la corriente realmente está entrando por el menos, entonces por eso me marca negativo. Aquí la corriente entra por el más, entonces marca positivo. Entonces yo lo que me interesa por lo pronto, ver si los valores absolutos están bien. 278 miliamperios y 1, ¿es correcto? 210 y 2, ¿correcto? Y 393 la I5. Perfecto. Entonces, no hago los demás porque con esto ya me siento satisfecho. Me siento satisfecho de la resolución de este problema. Listo, jóvenes. Entonces, creo que eso es suficiente por leyes de Kirchhoff el día de hoy. Si tienen alguna pregunta más de lo que hemos hecho, no hay problema, estoy listo. Una pregunta. Sí. Quería saber, en las ecuaciones que sacamos de los nodos, teníamos que saber cuáles son LI, pero ¿cómo escogemos las que son LI? No importa, basta que coja, si eran 4, coja 3, ya esas son las de LI, las linealmente independientes. O sea, basta que coja una menos, ya aseguramos. Ya, gracias, sí. Cualquiera, son 4, coge una menos, ya, estamos seguros. Que estén bien, jóvenes.